yo creo que cuanto más inviertes y más ingresos pasivos tienes, más libertad tienes para hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no me puedo mantener con mis inversiones de momento, pero ya estoy mejor que el año pasado y ya estoy mejor que el anterior. Y poco a poco me voy formando un patrimonio cuyas rentas ya cada vez cubren mayor parte de mis gastos. ¿Quiere decir eso que cuando cubran la totalidad de mis gastos saltaré y dejaré mi trabajo y no haré nada más en mi vida? Pues casi seguro que no. O sea, pero desde luego tendré muchísimo más margen para tomarme un tiempo, o para cambiar de trabajo, o para trabajar menos, o dedicarle más tiempo al blog, o hacer un poco lo que yo quiera, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que yo aspiro. Y es verdad que empecé pensando un poco en las pensiones, en el momento de la jubilación, y luego seguí pensando, pues a lo mejor en adelantar esa jubilación, que no fuera en el momento en el que el Estado me marque. Pero yo creo que poco a poco he ido cocinando ese concepto en el sentido de que no hay una fecha clave. Que la fecha clave la escogeré yo en el futuro cuando yo quiera y con lo que yo quiera, ¿no? O sea, no tiene que ser un cambio radical, ni mucho menos. Así que sí, yo creo que todo el mundo que empieza a invertir va por el buen camino y avanza en ese camino. O sea, yo creo que ya cada vez eres más libre que el año anterior. Sí. De hecho, estaba haciendo el cálculo mental mientras decías nos contabas esto, de lo muy difícil que es dar el salto a vivir 100% de la renta. ¿Por qué? Porque suponte una persona que necesite 30.000 euros al año para vivir de la renta. Esa persona, naturalmente, antes de generar eso, estuvo trabajando, entonces tiene que ganar más. Si su gasto de vida es 30.000, tiene que ganar, suponiendo, 40.000 para ahorrar e invertir 10.000. Entonces, al momento de que va a dar el salto, fíjate los números de esta persona. Tiene su trabajo, que está ganando 40.000 para 10.000 ahorro, 30.000 inversión, pero además, si va a dar el salto, porque está generando 30.000 en dividendo o el retorno que quiera. Entonces, su renta total es 70.000. Y de 70.000 tiene que decir, bueno, voluntariamente ahora dejo de trabajar, pero voy a ganar 40.000 menos. Claro. Y eso es muy difícil. Entonces, ¿Y cuánto es suficiente? Es decir, en la vida hay muchos también imprevistos y muchos sustos y muchas cosas que de repente si necesitas un capital, el famoso colchón que hablamos todos de que hay que tener y cuando lo tocas tienes que volver a formarlo. Desde luego, el jubilarse muy, muy joven, pues claro, te condena de alguna forma a crecer mucho, mucho más lentamente, como tú dices, ¿no? Si tú necesitas 30 y tienes solo 10 para invertir, pues claro, inviertes cada vez menos y cada vez prosperas menos y cada vez la rueda gira más lentamente, ¿no? Pero es que si te viene un imprevisto tienes que volver a trabajar. Entonces, yo en mi cabeza no hay ese objetivo de decir voy a dejar de trabajar, voy a vivir radicalmente de mis rentas. Pero sí que a lo mejor en mi cabeza está el decir, bueno, pues voy a intentar tener un horario más flexible, o voy a tener un trabajo más flexible, o voy a tener una vida un poquito más como yo quiera y no como me impongan, ¿no? Claro. Pero el saltar definitivamente, de momento yo no lo contemplo. Pero no lo contemplo tampoco porque es que, ¿y qué iba a hacer yo con el tiempo libre? ¿No? Pues algún proyecto haría. Es que alguna cosa se me ocurriría para hacer. Es que eso es imposible. Mira, mi señora actualmente está en Santiago, yo estoy solo acá en el sur y llevo unos días que he tenido unas maratones de Netflix espectacular, pero ya estoy aburrido. O sea, afortunadamente existe este canal de YouTube y otras cosas, pero es que aburre estar todo el rato en eso. Hay que usar el cerebro en ciertas cosas. Claro, Que, como decimos acá, hay que tener el demo, la prueba, porque de repente uno tiene una expectativa, ¿no? Me voy a ir a viajar por el mundo un año completo y a los 2 meses ya estás cansado de cambiar de cama. Y todo. Claro. Y yo, Álvaro y Víctor, yo creo que todos los que nos dedicamos a invertir de esta manera somos gente con la mente un poco inquieta. O sea, Sí. Entonces, algo hace. Si es que lo de tumbarse a la Bartola es un mito, ¿no? Y tampoco es tan bonito. Yo, mira, hace tiempo leía un artículo que hablaba sobre el ideal de jubilación, que creo que era de jubilación, sí, de jubilación que tenían los canadienses. Entonces decía que la mayoría de gente respondía que le gustaría tener una casita en el borde del lago con una barquita y pescar. Esa era como la imagen mental que tenían los canadienses de su retiro perfecto, ¿no? Pero claro, luego entrevistaban a gente que hablaba que, claro, tener un barco quiere decir mantener el barco. Quien se va a pescar tiene que pescar, limpiar el pescado, hacer no sé qué. Que luego el día a día de esa vida ideal es muchísimo más dura y muchísimo más engorrosa de lo que... Entonces yo creo que la independencia financiera es un poco eso, ¿no? De que tienes esa imagen mental en la cabeza muy idílica, pero luego la realidad yo creo que hay que ser pragmáticos y
Y lo que sí que es cierto es que cada vez eres más libre. Cuanto más inviertas y más patrimonio y rentas tengas, más libre eres. Y eso es lo que yo creo que hay que perseguir. Sí. A mí el concepto de cómo vivir esa libertad es tener rentas pasivas que te financien un porcentaje alto de tu vida, pero además tener alguna actividad laboral ideal, un emprendimiento que tú lo puedas manejar a tu ritmo, a tus tiempos, en la dirección que tú quieras, etc. Esa mezcla de cosas para mí es la idea. Claro, y es lo natural. Yo creo que casi todos los independientes financieros tienen algún proyecto, alguna empresa, Sí. alguna cosa que se montan ellos, ¿no? Por mucho que Algo pudieran que dé vivir de su... ilusión. Exacto. Un propósito, ¿no? Sí. Que puede ser remunerado, ¿no? Si es remunerado bien, puedes hacer otras Claro. cosas con eso, pero si no, también es súper válido. Y otra cosa que pasa es que tú llegas a este famoso número, como el ejemplo de los canadienses. Claro, ahora tienen el yate, el bote, y no tenían ese gasto contemplado porque antes no era parte de su planilla de gasto. Y de pronto, cuando te ves disponible con mucho tiempo, te empiezas a aburrir y empiezas a buscar actividades para llenar ese tiempo, puede ser que a lo mejor eso te suba el gasto también. Y todo el plan que tenías construido ya no te da y Totalmente. puede ser, claro. Entonces, a mí la verdad que se me hace difícil pensar, si tuviera que hacer eso, de dejar de trabajar, ¿con qué importe estaría cómodo? Pues hombre, claro. y es que lo que me da miedo son, todos tenemos imprevistos en la vida, ¿no? Y que hay que asumir y si de repente ya te quitas esa posibilidad de tener un poquito más de lo que necesitas, no sé, a mí me haría dormir menos tranquilo, pero bueno. Eso. Y le agrego un ingrediente a la sopa, Felipe. No solamente los imprevistos, sino que los nuevos deseos. Los nuevos Teniendo deseos. más tiempo, a mí me pasa que tengo como deseo y necesidad el viajar más. Claro. No me puedo Hombre, es que morir sin... O sea, no puedo morir sin ir a un partido del Barcelona con el Real Madrid en el estadio. Y eso no es barato, eso es caro. Eso es caro. Y antes no estaba en el mapa eso.